Pero la Biblia, vamos a entrar un poquito ya en nuestro tema, ¿verdad? La Biblia, ¿qué dice sobre el suicidio? En el quinto mandamiento dice, no matarás. Aquí cuando dice que no matarás, Dios no solamente está refiriendo al prójimo, ¿verdad? A otra persona, sino que también cuando leemos el catecismo de la iglesia te dice, eh, no matar significa que no agredas o atente contra la vida de tu prójimo y también hacia la tuya. Tú tienes que cuidar a tu prójimo, a su cuerpo, ¿verdad? Pero también te tienes que cuidar a ti mismo. Y en el Salmo 31 dice, Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Entonces, al final, cuando hablamos de homicidio, de suicidio, es hablar también de la vida, porque realmente todo esto es cortar la vida que Dios nos ha regalado. Entonces, nosotros como cristianos deberíamos de aplicar, ¿verdad? Estas santas palabras que dice, mi vida está en tus manos, Dios, ¿verdad? Como diciendo, Señor, mi vida es un regalo y yo estoy aquí por un propósito tuyo y yo me iré cuando tú decidas que ya es mi hora. Y en Eclesiastés 7 dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué debemos de quitarnos la vida, verdad, antes de nuestro tiempo? El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe en qué momento tenemos que venir y en qué momento tenemos que dejar esta vida y pasar al cielo. Así que también esto nos está invitando a que apoyemos nuestra vida en la fe, en la esperanza, en las cosas no materiales, sino también en las cosas celestiales. Quizá tú en tu vida estés pasando por un mal momento, pero también Dios te dice, yo te acompaño, no estás solo, no hagas tonterías, ¿verdad? Tu vida es valiosa a ojos de Dios. Y en el Salmo 31 también, aquí vemos al rey David, ¿verdad? Que fue el escritor de los Salmos. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces aquí vemos cómo el rey David aquí nos está dando una gran lección y es que todo el mundo tiene un tiempo en esta tierra, un tiempo para vivir en un país o emigrar a otro, un tiempo para enamorarte, un tiempo para perder a la persona, un tiempo para estudiar, un tiempo para tener hijos. Entonces vemos aquí cómo la vida es un tiempo dividido en muchas etapas, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el rey David nos está invitando de que nosotros como cristianos nos apoyemos en Dios y que pongamos nuestra vida, nuestro tiempo en sus manos, porque muchas veces nosotros estamos todo el día perdiendo el tiempo en planear cosas, en planear, y algunas veces uno reflexiona y dice, bueno, Señor, pero ¿tú quieres esto para mí o tú quieres otro camino? Ejemplo de suicidio del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos interesantes, ¿vale? Mira, en Jueces 9, aquí ven, aquí vamos a leer este pequeño trocito. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Vaya tela, ¿eh? Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Entonces, hay que ver, ¿eh? Le rompió el cráneo y todavía seguía vivo. No sé cómo, pero bueno. Entonces vemos aquí cómo esto es un tipo de suicidio, porque le está diciendo que le mate, ¿verdad? Él está voluntariamente consciente y diciendo, quítame la vida. Pero fíjate, para que no se diga que una mujer lo mató. Otro ejemplo, en Jueces, la gran historia de Sansón, o acordáis, ¿verdad? Sansón, Dalila. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales
y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Entonces vemos aquí cómo en la historia de Sansón, él nació con una fuerza sobrenatural, pero al cortarle el cabello, Dalila perdió su fuerza, ¿verdad? Y cómo Sansón oró a Dios para que una vez más le devolviera esa fuerza para matar a todo el mundo, incluyéndose a él mismo. Otro tipo de suicidio, vamos a irnos a primera de Samuel. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¡Wow! Entonces vemos aquí a Saúl, ¿verdad? Recordad, Saúl fue rey de Israel, fue el primer rey, después fue David, y como este Saúl se suicidó porque había perdido una batalla, se encontraba solo, sabía que su vida ya corría peligro y decidió morir. Bueno, decidió morir, no, se mató. En 2 Samuel, Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enabaldó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de suicidio de la Biblia que quizá muchos de nosotros no lo sabía, a Aitofel o Agitofel, y quiero que os fijéis en este pequeño detalle. Se fue a su casa, puso orden en su casa y luego se ahorcó. ¿Cuántas veces antes de suicidarse quiere dejar todo listo? Yo conozco el caso de una señora que antes, bueno, ya tenía intenciones suicidas y quería suicidarse y ella pagó todo lo que debía, puso todos los papeles en regla, puso todos los papeles de los abogados en regla, lo puso todo en regla y ya cuando lo tuvo todo, se ahorcó. Qué fuerte, ¿eh? Pues fijaros como este caso de aquí bíblico, yo también lo he vivido de una persona cercana y como vosotros también quizás sepáis de algún tipo de acontecimiento que de persona cercana a vosotros, ¿verdad? Que haya hecho esto, que ponga todo en orden y luego se suicide. Obviamente esa persona está consciente de lo que está haciendo. En Primera de Reyes, más viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Otro ejemplo más. Y aquí en el Nuevo Testamento, aquí tenemos un cuadro de Judas, ¿verdad? Recordad que Judas fue uno de los apóstoles que traicionó a Jesús y que volviendo al templo para devolverle el dinero porque se había dado cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Los magistrados, los sumos sacerdotes, todo el mundo le rechazó el dinero y le dijo, allá tú qué hagas con él, ¿verdad? Como que lo abandonaron. Y esto hizo que él se desesperara y tomó la mala decisión de suicidarse. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¡Wow! Imagínase eso, ¿no? Qué fuerte. Y en Mateo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando mi sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Qué triste, ¿verdad? Cuando una persona está arrepentida y no se le da consuelo, sino que lo dejan ahí abandonado. Pues muchas veces esto ha pasado. Muchos sacerdotes, muchas personas de Dios han abandonado a personas
que realmente nos pidieron auxilio y que sintiéndose abandonados tomaron esta triste decisión de abandonar esta vida matándose.